esto es un tip de lectura que usted le puede ayudar para que sea más fácil entender lo que leemos. Porque a veces cuando vemos demasiado texto, como que nos confundimos y leemos simplemente de una forma mecánica y no entendemos lo que se está queriendo comunicarnos a través de esas palabras. Entonces, la primera pregunta es, ¿dice qué? Dice, ¿de qué se trata lo que estoy leyendo? A veces se entiende desde el inicio, pero a veces tenemos que llegar hasta el final para entender. Esta pregunta de qué la vamos a aplicar en la misma lectura de la que habíamos sugerido de algo grave va a suceder en este pueblo, pero la vamos a dejar de momento. Vamos a ir a la pregunta 2. Dice, ¿quién? En esta historia existen uno o varios personajes. ¿Cuál de ellos es el más importante? ¿Cuál es el secundario? ¿Cuántos personajes secundarios hay? En el mismo cuento que decíamos, el personaje principal sería la señora que prepara el desayuno para sus hijos, ya que ella es la que tiene el presentimiento de que algo grave va a pasar en el pueblo. Los secundarios serían los demás, el hijo, el amigo del hijo que juega el billar, el carnicero, la persona que está en la plaza viendo que los pájaros bajan. Todos estos son personajes secundarios, ¿sí? Entonces tenemos ya una información, sabemos cuál es el personaje principal, cuáles los secundarios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede el relato que nos están contando? Dice, ¿en qué época sucede esto que estamos leyendo? ¿Esto ocurre en el presente, en el pasado, en el futuro? ¿A qué hora del día? ¿En la noche, en la madrugada, en la tarde? Podemos ver esto también en el relato que habíamos mencionado. Este relato se desarrolla en el lapso de un día, porque empieza con el desayuno que realiza la señora para sus hijos y termina con los ciudadanos, con los habitantes del pueblo, mirando desde las colinas cómo el pueblo se ha incendiado. Pero también nos da la pista de una época. ¿Es en la época moderna? No creo, porque menciona ahí que hay una carreta, ¿no es cierto? Y las carretas ya no se usan en la actualidad. Por lo tanto, entonces sabemos que es un poco antigua, unos 30, 40, 50 años, pero es años atrás, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, en cambio, dónde sucede este relato. Dice, ¿en qué lugar se desarrolla esta historia? En el campo, en la ciudad, en otro planeta, en nuestro país, en otro continente. Vamos a ver algunos detalles y ustedes podrán darse cuenta en la lectura, si la revisan, pues que nos parece algo muy familiar. Entonces yo creo, me parece por lo que se puede leer ahí, que sucedería esto quizás en nuestra región, en los Andes o en la costa, pero quizás algo muy cerca. No me parece que sea algo de otro país, ¿no? Pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones también. Listo, vamos entonces a ver la siguiente pregunta que dice ¿cómo? ¿Cómo se van desarrollando las cosas? Y en este caso vamos a ver el orden en la que se está contando esta historia. Empieza cuando la señora prepara el desayuno, al hijo al momento de servirle, le cuenta que tiene una preocupación, que ha pensado que algo grave va a pasar en el pueblo. El hijo toma este relato, se queda pensando, va a jugar billar, se equivoca en una jugada y cuando le pregunta que por qué pasa esto, entonces él dice, es que mi madre me dijo que cree que algo grave va a suceder en este pueblo. A su vez, los amigos van contando en sus casas al carnicero, a la gente de la plaza, a todos ellos que van transmitiendo esta idea de que algo grave va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma en la que se está contando, ¿no es cierto? Empieza con el desayuno, se riega el rumor a las diferentes personas y luego termina provocando un desastre en todo el pueblo, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿por qué sucede esto? Y ahí es donde tenemos que ya jugar un poquito con la mente. A ver, pensar por qué sucede esto. Porque el rumor pasó, sí, es cierto, pero ¿por qué el rumor sucede en este pueblo? Quizás puede ser porque la gente en el pueblo no se tomó la molestia de averiguar de dónde nació el rumor. Si usted escucharía este rumor, quizás se preguntaría, ¿será cierto? ¿Quién lo dijo? ¿Será que esta señora siempre tiene presentimientos y se cumplen? O quizás que simplemente hoy amaneció de mal genio y
pensó que algo malo va a pasar. Entonces, como la gente en este pueblo parece que era muy supersticiosa, no preguntó, no hizo averiguaciones, no cuestionó este rumor, simplemente se dejó llevar por algo que en realidad no tenía razón de ser. Y lamentablemente, por no averiguar, terminó destrozando el pueblo, ¿no es cierto? Ya con esta información, vean ustedes que son 6 preguntas, vamos nuevamente a la que quedó pendiente, que era la primera, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que dice, les leo nuevamente, dice ¿qué? ¿De qué se trata este cuento? ¿De qué estoy leyendo? Y como les dije al principio, a veces tenemos que esperar hasta el final para entender de lo que se trataba. Si alguien les pregunta de qué se trata este cuento, igual ustedes van a querer contar, había una señora que, y van a desarrollar, a empezar a contar todo el cuento, pero solo tenemos una frase para contar. En este caso, toda esta aventura del pueblo que nos están contando en esta historia se resume en lo siguiente. Un rumor puede causar mucho daño, ¿sí? Puede ser una forma, o puede ser la gente que se deja llevar por rumores produce desastres. Punto. Y con esa simple oración estamos describiendo de qué se trata este cuento. Si usted en este punto puede describir con una sola frase todo lo que vio, pues entonces ha ganado bastante tiempo, ha entendido de verdad de todo lo que se trata y ha disfrutado de esta lectura, ¿sí? Esto sería la clase de hoy. Nos vemos entonces en la siguiente clase.